Cátedra Libre. ¿Cómo estás, Javier? Te quería preguntar, yo soy una persona... Dígame su nombre, estimado. Gianfranco Cascante Raposo. Próxima pregunta, muchacha. Bueno, mi nombre es Alma. Está bueno el nombre, bien espiritual. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de cupo femenino? Una discriminación absolutamente violenta en contra de las mujeres. Me parece agresivo y peyorativo. ¿Usted tenía ahí algún comentario para hacer? Un comentario que me parece que también es falso, que con el mismo puesto de trabajo... Sobre los argumentos... Porque lo he comprobado en diferentes empresas que trabajé, que en el mismo puesto, hombre y mujer ganan, Javier. Pero a ver, Nicolás. A ver, que ya te habías mandado un lindo comentario que salió una cosa... Mi pregunta es para descomprimir un poco. Sería así. ¡Viva la libertad, carajo! Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde la óptica de un liberal libertario, contesto. Así es que hoy tenemos un programa súper interesante y ya arrancamos ahora mismo con las preguntas. ¿Cómo estás, Javier? Te quería preguntar, yo soy una persona... Dígame su nombre, estimado. Gianfranco Cascante Raposo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gian? Bien, excelente. Un gusto estar acá con vos. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Te quería hacer una pregunta. Yo soy una persona que tiene una filosofía de vida de que las cosas que hacemos, las cosas que hacemos con pasión siempre terminan dando buenos frutos. Yo te veo que sos un apasionado a la economía y te quería preguntar cuál fue el primer recuerdo que tenés acerca de la economía y cómo fue tu primer contacto con la economía como ciencia. Bueno, yo con el tema de la economía a mí me empezó a generar mucho interés cuando yo tenía 11 años, en el año 82, o sea, entre el 81 y el 82. Básicamente que tiene que ver con toda la parte final de la tablita cambiaria de Martínez Dios. Es más, en ese momento... había un ministro de Economía que se llamaba Lorenzo Sigot, que decía que el que apuesta al dólar pierde, cosa que han dicho recurrentemente distintos políticos en Argentina, y la realidad es que puede que no ganes todo lo que podrías ganar, pero está claro que contra el peso ganas siempre. Y básicamente una de las cosas por las cuales yo elegí la economía, yo suelo decir que la elegí por las razones incorrectas y me apasioné por las cuestiones correctas. Yo cuando básicamente lo que veía en ese contexto eran algunas situaciones como gente que de repente estaba muy bien, pasaba a estar muy mal, gente que estaba muy... tapada de deudas y con muchos problemas, de repente mejoraba y se aliviaba. Es decir, todo el proceso inflacionario como mecanismo de redistribución del ingreso y cómo, digamos, se van licuando las deudas y los créditos, y entonces eso generaba una redistribución de la riqueza que terminaba impactando sobre el nivel de vida de la gente. Eso era muy, muy impresionante. Y una de las cosas que yo decía, bueno, entonces si yo quiero tener cosas, entonces tengo que tener plata. Y para tener plata necesito entender de economía. O sea, por lo tanto estaba más que nada involucrado con una cuestión absolutamente material, por decirlo de alguna manera, con la economía, que digamos, o sea, como un mecanismo para hacer plata. O sea, esa era la lógica de los 11 años. Es más... Al mismo tiempo también le preguntaba a la gente, porque en ese momento digo, todavía vivía con alguna culpa socialista, que imagino que tiene que ver con el tipo de colegio que iba. Entonces, en ese contexto, claro, no podía decirlo, lo quería hacer por dinero. Entonces una de las cosas es que empecé a hacer, le empecé a preguntar a las distintas personas, y una cosa que descubrí es que todos estaban disconformes con la plata que ganaban. Entonces dije, si ganás mucho, ganás poco, o sea, todos o sea, despotrican contra la remuneración que tienen, dije, qué mejor que estudiar lo que te gusta.
si total contra la remuneración te vas a quejar igual siempre. En ese contexto, esa es la argumentación que yo hacía para justificar que iba a dedicarme a algo cuyo único objetivo que tenía en ese momento era solamente ganar dinero. Ahora, la cuestión después cambió sustancialmente cuando fue en el año 1989, a mediados de 1989, Argentina experimenta la hiperinflación de Alfonsín. De hecho, en junio del 89 la inflación llega a niveles cercanos al 300%, un poquito por debajo del 300%. Ese año terminó con 5.000% de inflación entre el promedio de la mayorista y la minorista. Y ahí sí fue cuando me terminé vinculando fuertemente con la economía, pero por las razones correctas. Yo en ese momento formaba parte del plantel profesional de Chacarita Juniors, era arquero, y la fui a acompañar a mi mamá al supermercado a hacer las compras. O sea, para cargar las cosas. Entonces yo iba y cargaba el changuito, y mientras que mi mamá estaba viendo qué comprar y todo, yo me estaba apoyado sobre el changuito. Y ustedes son muy chicos, pero en una época había unas chicas que andaban con unos guardapolvos y unas tiqueadoras, que es más o menos parecido como un secador de pelo, pero que suelta etiquetas. O sea, no existían los códigos de barra. Los códigos de barra aparecieron justamente después de la hiper, para poder cambiar los precios continuamente. Y una de las cosas que pasaban las chicas remarcando los precios, o sea, poniendo nuevos precios. Entonces yo decía, estaba en primer año de la facultad, entonces decía, bueno, pero cuando los precios suben, la cantidad demandada baja. Y una de las cosas que a mí me sorprendía es que la gente se abalanzaba sobre la mercadería. Entonces yo dije, o lo que estoy estudiando está mal, o soy un tonto. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara el fútbol, que me dedicara a estudiar economía. De hecho, el tema de la hiperinflación me marcó tanto que básicamente ahí yo me puse a estudiar fanáticamente sobre los temas de inflación, desordenadamente, porque digo, tampoco tenía quien me guiara, así que de repente iba y me metía en la biblioteca del Banco Central y todo lo que había sobre inflación me lo leía. Y a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados, que tiene un mecanismo de expectativas adaptativas que permite invertir la curva de oferta, y ese equilibrio que emerge existe, es único y es estable. Es único porque básicamente y existe porque lo hice con funciones que terminan siendo lineales, pero además, como la curva de oferta tiene una pendiente, digamos, es más vertical que la curva de demanda, que se hace más plana conforme los precios son más altos, eso hace que además el equilibrio sea estable. Así que esa es la primera aproximación que yo tuve con la economía. En lo que es mi trayectoria académica, escribí 52 artículos académicos, tengo cerca de 500 notas de divulgación en medios escritos, tanto nacionales como internacionales. Tengo cerca de 30 años de experiencia como docente universitario y tengo 17 libros. O sea, como verán, digamos, o sea, me pegó un poco fuerte el tema de la economía. Sí. Así es que las dos grandes aproximaciones fueron en lo que es 81-82, por las razones incorrectas, y en el año 89 por las razones correctas. Y la verdad que, digamos, no me arrepiento para nada de la elección que he tomado. Excelente. Muchas gracias, Javier, por la respuesta. No, por favor, un placer. Próxima pregunta. Acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Mi tal? nombre es Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Un gusto, un placer estar acá. Gracias. Gracias, lo mismo digo. Mi consulta tiene que ver con el sistema carcelario. Sí, sabemos que hoy en día esto genera un gran gasto
además que la gente que cumple condena vive en situaciones muy precarias, hacinados, y este sistema que está impuesto ahora imposibilita que esta gente se rehabilite para volver a reinsertarse en el ámbito laboral y en la sociedad. Entonces, mi pregunta es saber si vos estás de acuerdo con que esto se pueda cambiar, con que el preso pueda trabajar para solventar sus propios gastos y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en claro es que como toda cosa que toca el sector público, que toca el Estado, funciona mal. Obviamente el sistema carcelario en Argentina funciona de modo pésimo, no se logra reinsertar a aquellos que han cometido un error. Por lo tanto, está claro que como no funciona, uno tiene que buscar una solución alternativa. Naturalmente, yo he hablado públicamente sobre esta situación. Yo lo que propuse es un sistema de cárceles privadas. Es decir, esto no es que es un invento mío, esto existe perfectamente, existe en Estados Unidos. Además, parece absolutamente razonable que aquella persona que ha causado un daño sobre la sociedad deba repararlo. Pero además, no solo el tema de reparar el daño, como genera un costo su manutención, es lógico que trabaje para la misma. Por lo tanto, el sistema de cárceles privadas, justamente los reos, es decir, aquellos que han sido aprehendidos por cometer delitos, deban hacerse cargo de mantenerse, porque digamos, es lo mismo que si vos estuvieras fuera, digamos, de las cárceles, ¿no? Digamos, vos para sostenerte vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer algo. Entonces, no, digamos, porque si no, digamos, vos estarías viviendo a expensas de los demás. No solo que además le generaste un costo, sino que estás viviendo a expensas de los demás. Por lo tanto, desde mi posición libertaria, para mí, primero la presencia del Estado, como siempre, genera daños. No solo que genera daños, funciona mal, eso perjudica a los propios interesados, que son los reos, de tener un trato como corresponde. O sea, una cosa es la pena por el daño que causaron, otra cosa es que además se lo castigue maltratándolo, que es una cosa no admisible. Y siempre el problema, ¿dónde está? En la presencia del Estado. Entonces vos privatizándolo, eso se convierte en un negocio para el sector privado que lo hace y justamente lo repaga con el trabajo que hacen aquellos que están condenados. Por lo tanto, además eso también les permite trabajar en la reinserción. Es decir, los convierte en ciudadanos que siguen trabajando, que saben lo que es vivir del trabajo y esforzarse para trabajar y para ganarse el pan, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, y esto de vuelta, esto en Estados Unidos existe, digo, las cárceles deberían ser privadas, los presos deberían trabajar para mantenerse, digo, y esto no debería implicar una carga adicional sobre los ciudadanos que ya han sido víctimas de estos accionares por fuera de la ley. Así es que desde mi punto de vista está perfecto. Totalmente. Bueno, acabamos de terminar este bloque con dos preguntas maravillosas, verdaderamente un placer de preguntas. Así es que bueno, vamos a un corte y en un rato volvemos más con Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, desde la óptica de un liberal libertario, te contesto. Hasta luego. Bienvenido a otro bloque de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, te contesto desde mi visión sobre distintos temas. Y la verdad es que quedé enganchado con la pregunta previa a ir al corte y me acordé de cuando fui a Alcatraz. Les cuento algo. Alcatraz, que es tan famosa la cárcel, que de muchas películas y todo, hoy es una atracción turística. Es decir, cuando ustedes van a San Francisco, la Roca está enfrente, así se le dice, ¿no? También hay una película grabada por Sean Connery y Nicolas Cage que se llama La Roca.
donde básicamente está enfrente de la bahía de San Francisco. Y es muy interesante porque ustedes, cuando yo la hice, la excursión en Alcatraz, yo estaba estudiando en Irvine, en la Universidad de California, en Irvine, y me fui a San Francisco a pasear entre los segmentos de estudios. Y al margen les cuento que San Francisco es una ciudad hermosa y tremendo si entran de noche, porque están entre las montañas y cuando entran y se encuentran esa ciudad que es verdaderamente maravillosa. Bueno, en la bahía está Alcatraz. Y es interesante porque ustedes, en ese momento, cuando fui yo, había Walkmans, y ustedes van caminando y en las distintas partes les contaba sobre las distintas situaciones de la cárcel. Por ejemplo, la parte del comedor es muy divertida porque cuentan de tiroteos que hubo ahí y todo. Y cuando ustedes continúan con el tour, llegan a la parte de recreación, donde hay una cancha de básquet, donde hacían trabajo físico, donde tenían cosas para recrearse. Y hay una parte que para mí es muy importante y desde el mensaje de la libertad es muy importante. Una de las cosas que cuenta es que dicen que ellos tenían educación ahí, o sea, se podían educar, tenían la mejor comida del sistema carcelario, dentro de todo tenían buenas condiciones para estar, es más, tenían la parte de recreación y todo, pero dicen que ese lugar era el lugar más triste de todos, porque en ese lugar ellos veían la bahía de San Francisco, ellos veían cómo evolucionaba la ciudad, y ellos estaban encerrados. Es decir, percibían lo que era el valor de la libertad. Es decir, tenían asegurado casa, comida, estudios, pero no eran libres. Fíjense que eso es lo que destruye a América Latina. Los sistemas populistas te dicen que tenés derecho y te dicen que te van a dar esto. Por ejemplo, todo el revuelo en Chile empezó a originarse a partir de ¿qué? De exigir que querían educación pública. Usan como modelo, y de hecho Boric señalaba el modelo es Argentina, justamente el modelo de la decadencia, y termina todo explotando porque subieron una tarifa, ¿no? O sea, la verdad que el germen socialista / populista infectando a toda la sociedad. Y es importante el mensaje, ¿no? El mensaje este de la libertad entraña riesgos. Y eso cuando aquellos que, digamos, yo suelo mencionar recurrentemente pasajes de la Torá. La Torá, digamos, para los católicos vendría a ser el Pentateuco, dentro del Antiguo Testamento. La Torá es, digamos, uno de los libros sagrados de la religión judía, que cuenta lo que es la salida de Egipto. La salida de Egipto, cuando va saliendo y están frente al mar, Moisés golpea el báculo. Pero cuando ustedes estudian el Talmud, en las lecturas, en el debate de los rabinos, ahí se enteran cómo fue. No es que golpeó el báculo y se abrió el agua. En realidad, Nachshon, sí, que era el príncipe heredero, se lanza, ¿sí?, en busca de la tierra prometida y avanza y el agua no se abría y cada vez estaba con más agua, casi tapándole la cabeza, y aún así decidió tomar los riesgos para ir en busca de la libertad. Y cuando hizo eso, ¿qué pasó? Las aguas se abrieron. Es decir, que la libertad, la búsqueda de la libertad entraña riesgos. Y no solo eso, para ligarlo también con la Universidad de Chicago, con Milton Friedman y su famosa frase, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Eso tiene inspiración en la Torá, porque cuando el pueblo judío caminaba hacia la tierra prometida, estaba mal visto que el pescado fuera regalado. ¿Por qué? Porque cuando estaban en Egipto, el pescado era regalado. Pero ¿cuál era el costo? El costo era la libertad.
Entonces, estos socialistas que proponen derechos, alguien lo tiene que pagar. Y la consecuencia y el efecto de esos supuestos derechos es la pérdida de la libertad. Y cuando ustedes pierden la libertad, lo que tienen seguro es la miseria. Por eso el socialismo en todos los lugares donde se aplica es un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y termina, ¿sí?, asesinando gente. En el caso concreto del socialismo asesinaron a 150 millones de seres humanos. Así es que mirá todas las cosas que me quedaron en la cabeza como consecuencia de tu hermosísima pregunta. Bien. Próxima pregunta, muchacha. Bueno, un placer, Javier. Mi nombre es Alma. ¿Qué tal, Alma? Todo bien. Mi pregunta es, ¿cuál... Está bueno el nombre, bien espiritual. Sí. O sea, acabamos de entrar en un plano... Sí, sí. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la ley de cupo femenino en las sociedades anónimas? Bien. Mi opinión con todo lo que sea cupo es negativa. Cuando vos pones un cupo, en el fondo lo que estás poniendo es una restricción de cantidad. Estás imponiendo por la fuerza una relación cuantitativa. Y eso va contra la libertad. ¿Sí? Eso va en contra, por ejemplo, cuando vos ponés un cupo a las importaciones o un cupo a las exportaciones, en realidad eso se debe resolver ¿por dónde? Por el sistema de precios. Es decir, el sistema de precios es el único que respeta la libertad. Es decir, recordemos que nosotros como liberales pensamos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde el proceso de mercado tiene 5 instituciones, que es la propiedad privada, los intercambios libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la cooperación social y la división del trabajo. Entonces, en ese contexto, cuando vos pones un cupo, estás violentando el sistema de precios. Es porque no aceptás lo que pasa con el sistema de precios. Y eso en realidad, adivinen dónde tiene sus orígenes. Eso deviene de violentar la propiedad. Por lo tanto, no viene del liberalismo, viene ¿de dónde? De los colectivistas, de los socialistas, de toda la agenda del socialismo del siglo XXI. Y ahí tienen todas estas aberraciones desde... En España se ven con claridad en toda América Latina, ¿sí? Y también, digamos, lo pueden ver en Estados Unidos. Lo que pasa es que en lo que es América Latina, la agenda del socialismo XXI fue muy fuertemente impulsada por el Foro de San Pablo, ahora Grupo Puebla. Entonces, desde el punto de vista del sistema, es adherir a un sistema que violenta la propiedad, que violenta la libertad. Y desde el punto de vista empírico, los argumentos que se utilizan para hacer esto también son incorrectos. Primero porque en general, cuando se hacen las comparaciones de ingreso, el techo de cristal, todas esas cosas son todas mentiras. Ya de hecho, el trabajo de la tesis doctoral de Gary Becker, que era sobre economía de la discriminación, probaba que no existía, digamos, que se perjudicara a ningún grupo en particular, sino que en realidad era parte del proceso de mercado y donde la distribución del ingreso y los resultados estaban acorde a las decisiones que tomaban los individuos. Por lo tanto, cualquier solución que aplicara violencia además iba a generar daño, y que es lo que recurrentemente genera. Por otra parte, si fuera cierto todo lo que se plantea en términos de diferencias de salarios, que no es ni más ni menos un problema de tomar promedios y no ir separando profesión por profesión, actividad por actividad, que cuando ustedes hacen eso, esos resultados desaparecen, sino que si además fuera cierto, habría algo que te va a romper los ojos. Cuando vos entras en una empresa, lo que vas a encontrar, ¿sabés qué es? Que más o menos la cantidad de hombres y mujeres adentro de la empresa son lo mismo. Porque si fuera cierto lo que dice el socialismo, en esta versión, en la bandera del feminismo, si eso fuera cierto, ¿cuál es el punto? Que
los malditos capitalistas tendrían que estar contratando mujeres por todos lados, si acaso no es lo que quieren ganar dinero. Y sin embargo la evidencia empírica está en contra de ello. Por lo tanto, no tiene a favor la teoría, no tiene a favor el sistema, no tiene a favor la evidencia empírica. Y lo que es peor de todo, me parece una discriminación absolutamente violenta en contra de las mujeres, porque implica menospreciarlas. Porque si vos tenés que llegar a un lugar por la fuerza, quiere decir que vos no podías llegar por tus propias virtudes, por tu propio talento. Por lo tanto, hasta me parece agresivo y peyorativo para con las mujeres. ¿Vos querés meter alguna pregunta? Sí. Te veo inquieto. Mi nombre es Nicolás, Javier. Pero a ver, Nicolás. A ver, ¿te puedo contestar en el próximo bloque? Encantado. Queda pendiente la pregunta de Nicolás y nos vemos en el próximo bloque con más Cátedra Libre. Bienvenidos a Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde la óptica de un liberal libertario. Nos habíamos ido al corte con una pregunta pendiente. Estimado Nicolás, ¿usted tenía ahí algún comentario para hacer? Un comentario que me parece que también es falso, que con el mismo puesto de trabajo... Sobre los argumentos que utilizan en toda la discusión de ideología de género. Exactamente, porque lo he comprobado en diferentes empresas que trabajé, que en el mismo puesto hombre y mujer ganan lo mismo. O sea, no es que el hombre gana más en el mismo puesto, que eso se habla mucho también. Bueno, pero es que justamente una de las trampas estadísticas... Mirá, hay un chiste sobre las estadísticas que dicen, mirá, los trajes de baño, ¿sí?, muestran cosas muy importantes, pero lo que ocultan es fundamental. Bueno, esto es igual, las estadísticas tienen la misma lógica. Entonces, la realidad es que cuando vos tomás comparaciones de promedio, eso está distorsionado. Vos lo que tenés que hacer es abrir función por función, profesión por profesión, experiencia a la par. Y entonces lo que vos vas a descubrir es que cuando corregís por todos esos factores, la supuesta desigualdad desaparece. Además, mirar un indicador en sí mismo no dice nada. Vos lo que tenés que chequear es el proceso bajo el cual se generó esa distribución. Suponete lo siguiente, que vos tenés, no sé, 10 especializaciones en medicina. Y tenés tantos hombres como mujeres estudiando medicina. Y suponete lo siguiente, que a todas las mujeres se les ocurre estudiar pediatría. Y entonces las 9 especializaciones restantes quedan repartidas entre hombres. Obviamente que la mitad de los médicos dedicándose a esas 9 especializaciones y otra mitad dedicándose a una sola, ¿qué es lo que va a pasar? Que la retribución en pediatría va a bajar porque hay una oferta enorme y en las otras especializaciones va a subir mucho porque hay menos. Entonces vos fijate que ahí, con la sola decisión de los agentes, en el supuesto que hemos utilizado, las mujeres estarían ganando menos que los hombres. ¿Por qué? Porque hubo todo un aluvión hacia pediatría y todas las otras quedaron en manos de hombres. Entonces hubo una diferenciación, aun cuando la población estuviera homogéneamente distribuida, con los mismos tipos de problemas, ¿sí? Vos fijate que ahí tendrías un problema de diferencias de ingresos. ¿Y qué está mal en eso? Si en el fondo no es el resultado de lo que eligió cada uno. Es decir, vos lo que, digamos, alguien te puso la pistola en la cabeza para elegir o no tal o cual especialización, muchas veces pasan ese tipo de cosas. Y eso, por lo tanto, lo que uno tiene que chequear siempre es que si la distribución que surge de los ingresos es como consecuencia de acciones libres o acciones violentas. Por lo tanto, me parece que una de las cosas que pasa
pero esta es la clave de los socialistas. Esto también viene del socialismo. El socialismo, frente a la abrumadora evidencia empírica del capitalismo, ¿qué es lo que hizo? No cuestionó la productividad del capitalismo después del muro. ¿Qué es lo que cuestiona? Cuestiona que el sistema es injusto. Y entonces usan indicadores, pero utilizan indicadores sin saber lo que está atrás de todo eso. Es decir, es de vuelta lo de los trajes de baño, es lo mismo. O sea, hay que ver qué es lo que hay detrás de eso. Tienen que estudiar cuáles son los procesos que están detrás de eso. Yo digo, esto lo suelo hacer con un ejemplo, con el de Messi, cuando digo, no, vamos a hacerlo con uno todavía mucho más fácil. Suponga que una persona gana 99 y otra gana 1. Entonces el ingreso es 100 y alguien va a venir y decir, uy, qué desigual es esto. Uno gana 99, el otro gana 1. O sea, utiliza el raulciano, que es el que más gana con respecto al que más, el que peor le va. Y entonces, 99 a 1, ¿cuánta diferencia, cuánta desigualdad? Y la pregunta es, ustedes no pueden saber si son desiguales. Porque si 99 gana un tipo que labura de sol a sol, se esfuerza, trabaja todo el día, pone lo mejor de sí y gana 99, y sucede que el que gana 1 en realidad consigue 1 por la cantidad de uña en sangre de tanto rascarse. ¿Alguien podría decir que eso es injusto? Es más, si apareciera alguien queriendo hacer una transferencia igualadora, la idea de la justicia social, sacándole 49 al que trabaja mucho y dándoselo al de uñas en sangre, ¿sí? O sangre en uña, ¿sí? Y que se queden 50 cada uno. Supongamos que los políticos en el medio no se quedaron nada en el medio, algo que claramente no es lo que pasa con los socialistas. Miren la fortuna que tenía Fidel Castro y que ahora la heredaron determinadas personas. Uno de los hijos, digo, el que es modelo anda en barco, todo, o sea, digo, no vive en Cuba. O, digamos, la hija de Chávez con una cantidad de dinero enorme. O sea, el socialismo es para los tontos, ¿no? Porque para ellos es lindo el capitalismo. Pero supongamos que no hubieran robado nada en el medio, lo cual es difícil y no se condice con la historia. Pero fíjate qué interesante, si vos por trabajar vas a ganar 50 y por ganar 50, y mirá, el ocio vale, con lo cual, ¿qué va a pasar? Ninguno de los dos va a producir, ¿qué va a pasar? Se va a destruir la economía. Por eso el socialismo siempre fracasa. Así es que bueno, buen punto el suyo, ¿eh? Próximo. ¿Qué tal, Javier? Un gusto y un honor estar con vos. Mi nombre es Octavio. ¿Qué tal, Octavio? Dale. Un comentario rápido sobre lo que venían diciendo. Hayek una vez dijo que la justicia o injusticia no aplica a la sociedad porque una sociedad no puede tomar decisiones, es el individuo. Seguramente estás de acuerdo con eso. Exactamente. Bueno, ahora mi pregunta. Tiene que ver con el sistema bancario. Vos leí en varias notas que vos nombrabas que a vos te impresionó mucho cuando leíste el capítulo de Monopolio y Competencia de Murray Rothbard, del gran libertario economista, y dentro de la escuela de Rothbard de economía, de la escuela austríaca, hay un debate. Si el sistema de encaje fraccionario de los bancos es fraude o no. Bueno, ¿qué pensás de eso? La posición de que el encaje fraccionario es un fraude, el que más la ha desarrollado es el economista español Jesús Huerta de Soto. O sea, en su libro Dinero y Crédito Bancario, él hace toda una presentación sobre por qué es un fraude. Al margen de esa situación, lo que uno tiene que comprender es la naturaleza del sistema bancario y cómo funciona. Tanto, digamos, Jesús Huerta de Soto, como Rothbard, como Hayek, como Mises, eran partidarios de un sistema que no tuviera encaje fraccionario. Y en realidad eso es un debate que viene desde mediados del siglo XVI, iniciado en la escuela de Salamanca entre la Currency School y la Banking School, que después pasó por Italia, que después pasó por distintos lugares del mundo hasta llegar a Inglaterra en el siglo XIX
y que se termina plasmando en lo que es la ley PIL, que se termina teniendo un sistema de tipo de cambio fijo, patrón oro, pero con sistema bancario de encaje fraccionario. ¿Cuál es el problema del sistema de encaje fraccionario? Que vos dejas una parte, ¿sí? Vos haces un depósito, el banco guarda una parte y la otra la presta. Entonces el banco se convierte en un intermediador de plazos que toma dinero a corto plazo y lo presta a largo. Y cuando todos reclaman ese dinero en simultáneo no lo pueden pagar. Entonces la verdadera función por la cual se crearon los bancos centrales es para oficiar como prestamista de última instancia frente a una corrida. Por eso los bancos centrales auditan los balances de los bancos. ¿Por qué? Porque cuando se da una corrida, evalúan la calidad de tus créditos, entonces los bancos pueden poner como colateral ese crédito, reciben dinero y pueden soportar la corrida. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El sistema que da la pelea conceptual contra el encaje fraccionario es la banca Simon. La banca Simon fue desarrollada por 8 economistas en la Universidad de Chicago como respuesta a la crisis del 29, o sea, lo que se conoce como Gran Depresión y como los que adherimos a escuelas más liberales llamamos la Gran Contracción. Eso está contado en el capítulo 7 del libro La historia monetaria de los Estados Unidos de Milton Friedman y Anna Jacobson Schwartz, donde cuenta que el problema fue causado por la ineptitud de la Reserva Federal, que frente a la corrida, en lugar de dar asistencia, digamos, se boicoteó, se llamaba Banco de Estados Unidos, y por ende, digamos, se cayó el sistema y eso potenció una corrida y el sistema terminó colapsando. Friedman y Schwartz hacen un punto muy fuerte sobre quién era el presidente de la Reserva Federal en ese momento, que se llamaba George Harrison, igual que el Beatle, la primera guitarra de los Beatles, y dice que si hubiera estado en el cargo, hubiera estado Richard Stone, esto no hubiera pasado porque Richard Stone vivió los distintos pánicos bancarios que llevaron a la creación, ¿sí?, de la Reserva Federal en la década del 10, del siglo XX. Y que eso no hubiera pasado si hubiera estado Stone, porque sabía cómo. Lo que pasa es que había tenido un infarto y lo que hizo, en este caso, Harrison, dejó el sistema sin asistencia, pero un sistema de encaje fraccionario no puede funcionar así. Entonces la respuesta a esto fue la banca Simon, donde justamente separase el almacén de valor de lo que es la banca de inversión, que es donde vos ganás tasa de interés, y está de modo explícito el contrato, y no ocurre la estafa que te denuncia Huerta de Soto, que usen tu cash para prestar plata y vos no te enterás, mientras que los bancos están ganando dinero con tu dinero sin tu consentimiento. Lo cual también es debatible en términos de que implícitamente vos te están guardando la plata y no te están cobrando, cuando en un sistema que trabaja el almacén de valor te cobrarían. Así es que, pero más allá de eso, el problema es el sistema de encaje fraccionario, que es lo que hace que dé sustento a la existencia del Banco Central, y el Banco Central no es ni más ni menos que dirigismo y socialismo monetario en contra de la ciudadanía. Con todo esto vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más Cátedra Libre. Estamos ya en el último bloque de este programa de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde la perspectiva de un liberal libertario. Y tenemos lo que vendría a ser la última pregunta, que es la de Nicolás, que ya te habías mandado un lindo comentario que salió una cosa jugosa. Así es que venga con su pregunta. Bueno, Javi, ¿qué tal? Un gusto. Mi pregunta es para descomprimir un poco. Sería así: a nuestro futuro presidente, ¿qué es lo que lo hace feliz? Mira, yo en ese sentido soy una persona muy agradecida al Creador, al Uno,
porque tuve la suerte de que desde la combinación de la matemática y un capítulo de Los Simpson le encontré la vuelta. Yo como especialista en crecimiento económico, con y sin dinero, me ha resultado además muy simple trabajar con todo lo que tiene que ver con la optimización dinámica. Cuando vos haces optimización dinámica, que es la optimización a lo largo de un sendero, un periodo de tiempo, vos tenés que encontrar lo que se llama un sendero óptimo. Ahora, la forma en la cual se cierra ese ejercicio tiene determinadas condiciones, no son cualquier cosa. Hay determinadas. Por ejemplo, vamos a hacerlo con algo fácil. Pregunta: si hoy fuera el último día de tu vida, ¿tendría sentido que te quedes con pesos, con dólares o algo por el estilo? No tendría sentido, porque ¿qué te lo vas a llevar? ¿Al traje de madera? ¿Qué hace del otro lado con eso? No hace nada. Entonces, por ejemplo, una condición es que los saldos reales sean cero. Y esto es muy importante en términos inflacionarios, porque si el Banco Central no cumple con su deuda, quiere decir que no va a rescatar esa moneda y por lo tanto el precio tiende a infinito, o sea, te vas hacia una hiperinflación. Es decir, cuando vos tenés un banco central quebrado, la consecuencia es que te vas a una hiper. Fíjense que ahí hay diferencias no triviales. Está también la cuestión de el valor que tiene el señoreaje, porque ustedes en el fondo, ¿sí?, que es como tienen el curso forzoso, ahí el Banco Central hace que ese dinero tenga valor en términos de ¿qué? De que ustedes puedan pagar impuestos. Por ejemplo, eso también abre un debate sobre las criptomonedas. ¿Cuál es el activo subyacente de fondo? ¿No? Es decir, el gobierno puede emitir dinero fiduciario, ¿por qué? Porque ustedes con esos papeles pueden pagar las deudas. Por eso, digamos, la progresía, digamos, por ejemplo, representada por Stiglitz, Krugman, que otra vez le volvió a pifiar, ¿no? Otra vez le volvió a pifiar, pero que usa su premio Nobel para hacer campaña para el Partido Demócrata, igual que Stiglitz, ¿no? Digo, para ir conociendo a determinados personajes nefastos que usan su prestigio académico para hacer porquerías y chanchadas políticas. Pero vos fíjate, las criptomonedas que no tienen un activo subyacente, entonces, ¿para qué harías el último día de tu vida? Nada de eso. Bueno, todo eso se estudia en lo que se llama la condición de transversalidad. Y es cómo vos cerrás el ejercicio. Entonces, yo te acabo de hacer un ejercicio muy parecido a lo que se llama el intervalo de tiempo finito. Es decir, se corta determinado día y después no hay más nada. Entonces, por ejemplo, la carrera universitaria hoy en Argentina tiene esa restricción. Duran 4 años y te podés extender, ¿cuánto? El 50%. O sea, la podés llevar a 6 años. Si vos no te recibís en 6 años, todo lo que estudiaste se te cae en todo lo que rendiste y tenés que volver a empezar de nuevo. Esa es una condición. La otra es, que se llama condición vertical también. La otra puede ser lo que se llama condición horizontal. Eso también aplica en tu vida universitaria, porque vos para graduarte tenés que cumplir una cantidad mínima de contenidos. O sea, eso o más, pero nunca menos. Y vos fíjate que también habría una mixtura que podría ser combinar este tipo de restricciones y que sea variable en el tiempo y ese tipo de cosas. Bueno, esto, que son las condiciones de transversalidad, yo me las pegué de lleno en un capítulo de Los Simpson, que es el capítulo en el cual Homero se come el pez globo. Es decir, Homero va a un restaurante con Marge y entonces mira el menú y dice que quería pez globo. Entonces, como el maestro Sushin estaba en un auto con una señorita, estaba el aprendiz. Entonces le sugieren que no pida pez globo porque, claro, es un pez todo venenoso, salvo una parte, y había que ser un experto para eso.
Pero Homero, cuando le dicen eso, era como le dijeran pedí más, entonces se empecina con eso y pide el pez globo. Entonces el aprendiz lo hace y cuando vuelve el maestro, ¿qué encuentra? Que lo había hecho mal. Entonces van y le dicen a Homero que se equivocaron, que estaba envenenado y que le quedaban 24 horas de vida. Entonces va a ver al doctor y el doctor le dice, bueno, efectivamente usted se va a morir. Entonces le dice, mire, haga una lista de cuáles son las 10 cosas que más le gustan y a partir de ahí haga eso. Y eso es muy revelador. Eso es muy revelador. Porque ¿eso qué quiere decir? Que al ponerte frente al último día de tu vida, ¿vos qué vas a hacer? Y vas a hacer lo que más te gusta, las cosas que priorizás. Y eso para mí, digamos, el conocimiento de las condiciones de transversalidad junto al capítulo de Los Simpsons, que en el fondo es, estás llegando a T grande, mañana no hay más acá, te vas a dedicar a hacer lo que vos quieras. Es decir, vas a ponderar aquellas cosas que más felicidad te generen, aquello que te haga mejor. Y en mi caso, las cosas que me hacen bien es estar con mis hijitos de 4 patas, con Conan, con Murray, con Milton, con Robert y con Lucas. Es decir, como verán, los hijitos de Conan todos tienen nombre de economistas. También, digamos, estar con el jefe, o sea, con mi hermana, sí, que es un ser maravilloso, que a pesar de ella, cada vez la conoce más gente. Obviamente, hacer economía, que es algo que para mí es una verdadera pasión y que disfruto fuertemente. Y además, cuando termine con mi ciclo en la política, una de las cosas que dije que quería hacer y que efectivamente voy a hacer es dedicarme al estudio de la Torá. Por todo lo que implica espiritualmente, he tenido también la dicha de llegar a las escrituras, tener la suerte de conocer a un rabino maravilloso que es una guía espiritual muy fuerte y que de hecho tengo conversaciones con él cada 2 semanas, que pobre, cada vez que hablamos son como 2, 3 horas, pero la verdad es que aprendo mucho y la verdad es que en todo la verdad que esto de haberme metido en la política, más allá de estar metido en el barro y que uno es ensuciado injustamente, que terminan atacando a familiares, como el caso de las agresiones que ha recibido mi hermana o las agresiones que ha recibido mi padre cuando estaba en terapia intensiva en una situación muy, muy complicada y que le podría haber costado la vida y que un periodista se dedicó a atacarlo, que lo podría haber matado. A pesar de todo eso, también he aprendido un montón de cosas. He aprendido a leer la economía desde la política y eso me ha generado muchísimo crecimiento. Me he encontrado con personas maravillosas que me hacen crecer muy fuertemente y también, digamos, me he encontrado con mi rabino de cabecera. No lo nombro para que no lo estén atosigando el pobre hombre, ya bastante con tener que escucharme a mí. Y la verdad es que también ha sido un elemento de mucho crecimiento. Y el otro día cuando repasaba esta experiencia del capítulo de Los Simpsons, y cuando yo le planteé a mi rabino de cabecera esto de que yo, digamos, esto de estar con mis hijitos de 4 patas, de estar con mi hermana, hacer economía y dar conferencias para vivir, que tenía esta motivación, me dijo que eso era un buen indicador, digo, eso el resto queda en la charla de los dos, pero esto es muy interesante. Cuando ustedes revisen el capítulo ese de Los Simpsons, bueno, termina quedándose no con las 10 cosas, sino con menos, pero lo último que hace, ¿qué es? Se pone los auriculares y ¿qué hace? Escucha la Biblia en audio. Es decir, que su último tramo se lo dedica al Creador. Por lo tanto, en ese sentido yo me siento una persona privilegiada en el sentido de que pude encontrar la vuelta para ser feliz a mi manera.
Y eso, es más, en el protector de pantalla de mi computadora dice ANTF, Alegría, Naut, en fin. Cuando en realidad la canción es al revés, ¿no? Dice tristeza, no, Naut, en fin. Bueno, en mi caso es Alegría, Naut, en fin. Así es que en ese sentido, gracias por la pregunta. O sea, es una pregunta que para mí muy valiosa. Ojalá que este testimonio, más allá del análisis económico, pueda servir a otros. O sea, no hace falta que se metan mucho con las condiciones de transversalidad. Digo, que anden estudiando optimización dinámica, los hamiltonianos, el teorema de Pontryagin, digamos, a Bernoulli y todo, digamos, todo ese conjunto de cosas maravillosas que derivan en esa matemática tan hermosa. Pueden mirar el capítulo de Los Simpson, hacen su lista y lo que tienen que saber es que la probabilidad de que mañana sea el último día quizás es baja. Entonces lo que van a hacer es acomodar toda su vida para hacer lo que verdaderamente quieren hacer. Y entonces van a estar ¿en qué? En el sendero de la felicidad. Así es que con estas hermosas reflexiones a las que me han llevado en el día de hoy, las cuales les agradezco enormemente, estamos cerrando otro capítulo de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde la perspectiva de un liberal libertario. ¡Viva la libertad, carajo! A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento